Amén. Bendiciones, amados hermanos. Quiero decir que estoy muy contento de estar aquí. No porque yo merezca, porque yo nunca merezco y nunca voy a merecer estar en este lugar. Pero el Señor me llamó para llevar su palabra y entonces estoy aquí para cumplir varias palabras que han sido lanzadas a mi vida. Y entonces yo lo que quiero decirte en esta mañana, pon atención a la palabra del Señor, porque como siempre digo, yo no tengo nada para ofrecer a nadie. ¿Qué consejo podría salir de mi boca que podría cambiar la vida de alguien? Pero si nosotros escuchamos y practicamos la palabra del Señor, entonces el nombre, sobre todo nombre, ese sí que puede transformar tu situación. El Señor Dios Todopoderoso está aquí esperando que clamemos y nosotros vamos a recibir cosas mayores. Amén. Invito a la amada iglesia que se pueda sentar. Quiero dar las gracias a Dios por esta oportunidad. Solamente estoy aquí por la misericordia de Dios. Quiero agradecer a mis queridos pastores, a mis padres espirituales por confiar en mí, por darme esta oportunidad tan preciosa que es de llevar la palabra a esta iglesia preciosa, a esta iglesia que amo mucho. Y siempre doy gracias al Señor por la mujer preciosa que me ha dado, porque como siempre digo, un hombre no irá muy lejos si no hace caso a lo que dice la sabiduría de la mujer. Yo le doy gracias al Señor porque, y soy muy pesado con muchos hermanos que siempre les digo, cásate, búscate a alguien, porque estar casado es tan maravilloso. Es tan maravilloso. Por esto, cuando digo del matrimonio, ha sido Dios que lo ha creado. Y cuando somos felices, cuando nosotros nos entendemos, es una cosa tan maravillosa. Yo llevo 9 años casado y muchos decían, no, van a pasar los años y el amor a veces no es suficiente. Pero yo quiero decir que yo amo a mi mujer más cada día. Porque esta mujer ha pasado unos días de mucha dificultad. Y yo he tenido que confiar en Dios de una manera sobrenatural. Porque cuando nosotros escuchamos algo de una autoridad y nosotros no sabemos qué hacer porque no está en nuestras manos, entonces solo queda confiar en Dios. Entonces yo he tenido que hacer oídos sordos a lo que había escuchado y solamente confiar en Dios. Si hay una promesa de Dios en tu vida, no importa lo que digan los demás, aunque sea una autoridad, aunque sea un especialista en esa área y te pueda decir que no vas a estar bien, escucha la voz del Espíritu Santo de Dios. Quiero que abramos la santa palabra del Señor en el Evangelio de Juan 15, y vamos a leer del 1 al 5. Y dice la santa palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada, dice la palabra del Señor. Amén. Aquí me he deparado con esta palabra y realmente yo siempre le digo, Señor, habla conmigo para que yo pueda transmitir a la iglesia, porque yo no puedo venir aquí y traer cualquier palabra, decir cualquier cosa, porque estamos hablando de algo serio, estamos hablando de algo extraordinario. Y entonces, muchas gracias mis queridos hermanos, si os podéis ir. Aquí dice la palabra, yo soy la vid verdadera. Entonces, analizando y pensando, hay otras vid, pero
cosas falsas en la vida. Entonces el Señor me estaba hablando grandemente a través de esta palabra, y es algo que Dios espera de nosotros. Y aquí quiero decir el tema de mi mensaje en esta mañana: los frutos que Dios espera de nosotros. Muchas veces pensamos que los frutos que Dios espera de nosotros es solamente almas. Pensamos que eso, yo estaba pensando, ¿qué será lo que Dios espera de mí? ¿Qué espera Dios de mí por haberme dado una capacidad de poder predicar su palabra? Porque yo realmente no me siento capaz de predicar su palabra, pero Dios ha sido el que ha puesto algo en mí, porque yo siempre cuando voy a predicar me muero de miedo. Soy una persona muy vergonzosa. Me quedo aquí muchas veces sentado, hablo siempre con los mismos, porque yo soy vergonzoso. Yo no soy una persona que se va abriendo a otras personas. Y entonces siempre vengo aquí y le digo: Señor, ten misericordia de mí y habla, úsame, Señor, para hablar con tu pueblo, que no sea yo. Entonces yo he estado preguntando: Señor, ¿qué fruto esperas de mí? Y entonces ha venido algo, y yo me he acordado de un versículo que se encuentra en Gálatas 5:22, que habla de los frutos del Espíritu Santo. Y Gálatas 5:22 habla: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces yo, hablando con el Señor, le estaba diciendo: Señor, ¿qué frutos esperas de mí? ¿Qué frutos esperas de la iglesia? Muchas veces nosotros queremos llegar a un lugar, pero sin vivir, sin tener, sin practicar los frutos del Espíritu Santo, seremos personas que no alcanzarán nada en esta vida. Hay muchas personas que nosotros podemos ver que algo hacen en esta vida, pero realmente es eso lo que Dios quiere de ellos. Yo, analizando de que no hay nada, nosotros no conseguiremos almas si nosotros antes no damos estos frutos del Espíritu. Porque ¿cómo vas a convencer a alguien? Muchas veces pensamos que tenemos que convencer, y todo es el Espíritu Santo. Dios usa tu vida, pero si tú no das fruto, si tú no das estos frutos, no vas a tener ningún resultado. Entonces yo quedaba analizando en cada fruto, me he quedado pensando: Señor, ¿qué falta en mí? ¿Qué es lo que Porque yo realmente siempre le pregunto a Dios: Señor, ¿qué es? Habla conmigo lo que yo he pecado, porque muchas veces oramos y decimos: Señor, perdóname por esto, pero a veces lo que no entendemos muchas veces es que nosotros tenemos que pedirle perdón, confesar nuestro pecado. No es orar: Señor, perdona mis pecados. Los pecados tienen nombres. Hay personas que están atadas porque aún no han identificado el pecado en su interior, pero el Espíritu Santo, cuando hablamos con el Espíritu Santo te dice claramente lo que nosotros tenemos que confesar a Dios. A veces pecamos y no nos acordamos, pero vamos cargando estas cosas en nuestra vida, vamos cargando y no entendemos por qué estamos atados, por qué no consigo avanzar, por qué no consigo florecer. Y el Espíritu Santo te dice: habla conmigo que yo te voy a decir lo que te pasa. Pero el Espíritu Santo, cuando habla con nosotros, Él no solamente habla, sino que el Espíritu Santo habla y te dice cómo tenemos que resolver nuestros problemas. El Espíritu Santo no te va a dejar solo. El Espíritu Santo no te dice solo el problema. El Espíritu Santo te dice cómo resolver el problema. Todos nosotros tenemos problemas, todos nosotros tenemos dificultades, pero solamente confiando y hablando con el Espíritu Santo cada día nosotros nos daremos cuenta del problema que tenemos que resolver, y la misericordia del Señor nos dirá también cómo podemos resolver todos los problemas. Es una importancia sobrenatural los frutos del Espíritu Santo. Y el primer fruto del Espíritu Santo, le dice la palabra, que es el amor. Si nosotros no amamos, hermanos, nosotros no podremos alcanzar nada en esta tierra. ¿Por qué es tan importante el amor? Sabemos que Dios es amor. Si nosotros no tenemos amor, no tenemos a Dios. ¿Cómo podemos amar a alguien de verdad si nosotros no amamos a Dios primeramente? Si nosotros no leemos su palabra, si nosotros no practicamos su palabra, si nosotros no dedicamos tiempo
a lo que amamos. Y he escuchado una palabra de que cómo podemos amar a alguien. Amar a alguien es dar tu tiempo. Lo más valioso que tenemos nosotros como seres humanos, algo que el dinero no puede comprar y que no podemos retroceder, es el tiempo. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Y no voy a hablar aquí que yo soy un santo, porque no lo soy. Hace no mucho tiempo, unos meses atrás, y lo voy a decir porque no voy a decir que el Víctor es el mejor ni nada, pero esto seguro que le ha pasado a más de uno. Hace unos meses atrás, hermanos, yo me despertaba a las 2 de la mañana y yo me iba a orar al salón. Me iba a orar. Imagínate cómo estaba yo en ese momento. Estaba yo que me levantaba a las 2 de la mañana y tenía sueño un poquito, pero no tenía sueño. Entonces me iba al salón y me quedaba de pie y empezaba a orar. Porque nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos despierta en la madrugada, el que entiende que es el Espíritu Santo que te está llamando a orar, se levanta y ora. El que ama no ama de boca, el que ama demuestra con acciones que ama. Yo no puedo decir que amo a mi mujer, siempre lo digo, si yo no demuestro que amo a mi mujer. Y hace unos meses atrás yo estaba tan intenso con el Espíritu Santo que yo me levantaba, importa la hora, y no me quedaba 5 minutos, 10 minutos, me quedaba a lo mejor una hora y se me pasaba rápido el tiempo orando. Muchas veces pensamos, Señor, ¿qué tanto tengo que orar? Porque oro 5 minutos, 2 minutos, y no me sale más nada, y amén. Si estás en ese paso, no pasa nada, sigue así, persiste, porque esto es poco a poco. Yo no llego a orar una hora y se me pasa como si nada de ningún momento así tan rápido. Esto es un proceso. Esto es cada día decidir poner a Dios en el primer lugar. Si yo realmente amo a Dios, entonces ¿cómo voy a demostrar que lo amo? Es dedicando mi tiempo. Yo no me le he llegado de la noche a la mañana levantarme a las 3, a las 4 y aún teniendo que despertarme a las 7, a las 6 para ir a trabajar, sino que yo me levantaba, oraba, me volvía a dormir y a veces me levantaba antes y me ponía una hora a leer la Biblia antes de ir a trabajar por la mañana. Así estaba yo. Y escuché una palabra de un pastor que dijo, ¿cuánto tiempo pasas tú en el móvil y cuánto tiempo pasas tú con Dios? Si estás más tiempo en el móvil que hablando con Dios, entonces verdaderamente no lo amas de verdad. Y eso me ha tocado a mí, porque yo también he pasado por un proceso donde yo no me despertaba y siempre de esto, ¿no? Como dice, la oración de las 3 de la madrugada. Y yo al principio me ponía a orar a veces, a tiempo atrás, y me venía un sueño terrible. Y a veces estaba orando y ni siquiera luego entendía lo que yo estaba orando. Pero luego me iba a la cama y tenía el móvil al lado y se me iba el sueño y me quedaba así. Y teniendo que trabajar por la mañana y me quedaba así. Y entonces yo he entendido que yo no amaba tanto al Señor. ¿Cómo espero yo que cosas ocurran en mi vida si el primer mandamiento es amar al Señor con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo mi ser? Eso es amar a Dios de verdad. Es no tener que sentir la necesidad de orar, sino que yo decido que yo voy a orar porque tengo un compromiso y porque yo amo a Dios. Y yo estaba así hace unos meses, hermanos, que yo oraba y me ponía ahí y no oraba de pie, a veces me arrodillaba. Me arrodillaba porque sentía que Dios quería que yo orara de rodillas. Y en ese tiempo, cuando leía la Biblia, me salían predicaciones, muchas predicaciones. Y sin hablar de cuando estaba ayunando y estaba pasando por eso. Leía un versículo por leer, como tenía la costumbre, como hoy tengo la costumbre también de seguir leyendo la Biblia cada día seguir leyendo la Biblia. Me ponía una hoja de papel porque me gusta escribir y empezaba yo a escribir predicaciones que a lo mejor nunca van a escuchar de mí, pero que yo al escribir estas predicaciones era el Espíritu Santo hablando conmigo.
porque yo no me pongo a mirar errores de las personas, porque mirar errores de las personas no me llevarán al cielo. Lo que te llevará al cielo es hablar: Espíritu Santo, ¿qué tienes que cambiar en mí, Espíritu Santo? Porque mirar errores de las personas no te harán mejor. Lo que te hará mejor es arrodillarte ante la presencia de Dios y decirle: Espíritu Santo, ¿qué es lo que me está faltando? Me está faltando amor. Por favor, Señor, ayúdame y que vuelva a ese amor, el primer amor, que vuelva. Porque ha sido una construcción. No he conseguido amar al Señor así de la noche a la mañana. Porque para amar a Dios es un proceso. Es un proceso de pasar tiempo con Dios. Y hace unos meses, o sea, esto ha sido antes, y luego en un proceso de un mes, he estado en un trabajo que me quitaba todo el día. Me quitaba todo el día. Entonces no tenía ya cómo pasar todo ese tiempo, porque muchas veces pensamos que pasar tiempo con Dios es darle solo 5 minutos. ¿Cómo esperamos dar 5 minutos a Dios si luego queremos pasar una eternidad con Él? Si tú no estás entendiendo lo que te estoy diciendo, es que realmente aún no amamos a Dios como deberíamos. Y ese es el primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios. Cuando amamos de verdad lo demostramos. Entonces el Señor ha hablado mucho conmigo: Víctor, tienes que volver. Y estoy volviendo. Pero ¿crees que es fácil? ¿Crees que es fácil volver? Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que vigilar para que no caigamos, porque todos podemos caer. Orad y vigilad. Y no estar mirando al hermano lo que ha hecho o lo que hará, porque eso no es bueno para nosotros. Dios quiere hablar contigo y Dios habla con nosotros todos los días. Cuando nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo, hay cosas que Dios nos libra durante el día, que solo los que están en intimidad con el Espíritu Santo consiguen ver y agradecer a Dios. Esto no ha sido casualidad, esto ha sido el Espíritu Santo de Dios. Estos meses yo he vivido cosas y yo me paro y digo: esto es imposible que haya sido de mí. Es el Espíritu Santo que me estaba cubriendo. Es el Espíritu Santo que me estaba guardando. Yo hace unos 2 años atrás, creo más o menos, o un poquito más, yo estaba en la UCI por el tema COVID. Me dolía el corazón y tal. Y yo estaba en la UCI. Muchas personas me han mandado mensajes: Víctor, ¿cómo estás? Y yo: bien. Pero realmente yo a lo mejor no estaba entendiendo lo que estaba pasando conmigo. Eso es cuando parece locura. Y yo estaba ahí y yo era el mejor que estaba allí, porque yo me podía sentar o hasta levantarme. Los demás estaban todos entubados ahí. Y yo estaba ahí. ¿Y tú crees que yo he tenido miedo? Yo no sé por qué, pero no tenía miedo. Porque yo en mi cabeza estaba diciendo: si Dios tiene una promesa en mi vida y yo estoy cumpliendo su palabra, no voy a morir aquí. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de buscar más de Dios y buscar la paz en Dios. ¿Cómo yo podía estar sonriendo, hablando con los enfermeros y los enfermeros? Uy, Víctor, si estás aquí es porque tienes algo en el corazón. Pero yo tenía paz. Me preocupaba por mi mujer, porque mi mujer se quedaba en la sala de afuera y hablábamos por videollamada. ¿Qué es lo que te quita tiempo de estar con Dios? Porque a la hora de la verdad, lo que cuenta no es el dinero que tienes en el banco, no es hasta dónde alto has llegado, sino realmente amas a Dios. Y este es el fruto del Espíritu Santo, el primero. Y el segundo fruto del Espíritu Santo es la paz. ¿Sabes cuántas personas darían todo por tener paz y no la tienen? La paz, hermanos, en estos días de hoy es cosas que las personas matarían por tener paz. Hay personas que duermen con un arma debajo de la almohada. Hay personas que no consiguen dormir porque están tan afanadas con las cosas del mundo, con los problemas del trabajo, y alguien se preocupa por ti. ¿Tú crees que hay alguien que se preocupa por ti cuando cierras la puerta de tu habitación y hay tantos problemas y piensas: estoy solo? Pero déjame decirte que el Espíritu Santo está ahí contigo. Pero si tú no hablas con Él, no inviertes tiempo con Él, no vas a escuchar, porque el Espíritu Santo habla con nosotros. Y la misionera Cardenia me ha retado un día, no que me ha retado a mí, Víctor, específicamente, pero ella predicó aquí un día y dijo que ella estaba
incómoda con tantas cosas que le pasan a las personas enfermas en la calle y que ella no conseguía sanar a estas personas. Y yo ahora me pongo a fijarme en los enfermos en la calle, mucho más que antes. Y yo me pongo, Señor, quiero amarte más, Señor, porque estas personas necesitan que yo me posicione. Estas personas necesitan que el Víctor te ame sobre todas las cosas y se llene de esta paz para decirles a ellos que están sufriendo, de esta paz que yo tengo, de esta paz yo te doy. Hay personas que están sufriendo, hay personas enfermas que están pasando por dificultades que nosotros nunca llegaremos a entender, pero que Dios nos llama a nosotros para que nos rindamos a Él, que lo amemos, que tengamos una paz que sobrepasa todo entendimiento y vengamos a decir a estas personas, sé sano en el nombre de Jesús. Esto es lo que yo siento al día de hoy. Víctor, ponte más con Dios porque tú tienes que sanar a alguien en esta tierra. Nosotros tenemos que despertarnos porque hay personas que no consiguen vivir porque nosotros no estamos dispuestos a morir y morir nuestra carne y vivir lo que el Espíritu Santo quiere que vivamos. Otro fruto que quiero hablar es la alegría. ¿Tú crees que Dios quiere que tengas una vida triste? ¿Tú crees? Yo cuando he estado hace unos días, ¿no?, que hemos pasado un proceso fuerte, yo me ponía, Señor, esta situación, ayúdame, dame paz. Y me venía, ¿no?, esto de confiar en Dios y de tener alegría en medio del proceso. Todos pasamos por procesos, todos pasamos por una fase, todos tenemos escalones que escalar, pero nosotros decidimos si la vamos a pasar tristes o si nosotros estaremos contentos en pasar estos procesos. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros, es para que llegues a algo mayor. Tú estás cansado de vivir lo que estás viviendo, mantente fiel en el proceso de Dios y vas a ver que vas a alcanzar algo mayor. Entonces, según este fruto es importante. ¿Cuántas personas no están viviendo ahí fuera tristes, amarguradas y no tienen ganas de vivir? Y nosotros que conocemos a Dios, conocemos su palabra, también estamos tristes. No te digo que la tristeza no te pica en la puerta, pero nosotros decidimos si nos rendimos a la tristeza o nos ponemos fuertes en la alegría de nuestro Señor. Si tú eres una persona triste y solamente estás triste, entonces no confías en Dios. Porque la persona que es alegre es una persona que tiene fe en Dios y ante la circunstancia que la deja triste se pone contenta. ¿Por qué? Porque Dios me va a dar la victoria. Si tú crees que Dios te va a dar la victoria, cambia el chip, deja de ser triste y empieza a ser alegre, porque alegría es un fruto del Espíritu Santo. Y como nosotros hemos leído, en Juan 15, toda rama que no dé fruto será cortada y lanzada al fuego. Hasta la alegría nosotros tenemos que empezar a producir al Señor, porque el Señor te llamó para que seas alegre. El Señor te llamó para que cojas las circunstancias, todo lo que te deja triste, todo eso que te deja triste. No estás solo, yo soy tu alegría. Acércate a mí, acércate a la vid que es Jesús, y si nosotros permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. Y el que permanece en Cristo Jesús no puede tener una vida triste, tiene que ser alegre. Hay alguien que está triste, pídele, Señor, si tú estás aquí dentro, no hay espacio para la tristeza. Si tú estás aquí dentro, Señor, en mi casa tiene que reinar la alegría. Si nosotros vivimos una vida triste, nosotros no tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón. Y el Señor hablándome con todos los frutos. Y yo, Señor, ayúdame, háblame, ¿qué me falta? Otro fruto, la paciencia. Las personas se causan problemas para ellos por falta de paciencia. ¿Cuántos de nosotros nos afanamos rápido por el día de mañana? Dice la palabra que el día de mañana no nos pertenece, le pertenece a Dios. El día de hoy tenemos que vivirlo con calma y tranquilidad. El mundo está ahí en guerra, cosas están pasando y te pones a mirar las noticias,
te asustas, te quedas ahí hasta, Señor, dentro de nada estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y es una verdad. Pero el que conoce la palabra del Señor, el Espíritu Santo jamás permite que ocurra algo sin antes avisarlo a alguien. Y si estás pasando dificultades para dormir, es que no estás consultando al Dios verdadero. Porque el que consulta a Dios verdadero entiende que hay cosas que van a pasar, pero que nosotros tenemos que permanecer firmes y ser pacientes, porque nosotros seremos más que victoriosos en el nombre de Jesús. Dios quiere que tengas paciencia. ¿Sabes por qué Dios quiere que tengas paciencia? Porque hay personas que tienen su barca y su barca es su vida. Pero hay personas que permiten que Jonás entre en su barca. Y nosotros sabemos que el culpado, el que tenía la culpa de todo lo que pasó en esa tempestad era Jonás. Que Dios te revele en el nombre de Jesús el Jonás que está entrando en tu barca. Que se vaya ahora en el nombre de Jesús. Las personas que no te permiten avanzar, que se vayan en el nombre de Jesús. La persona que te deja furiosa, que se vaya en el nombre de Jesús. La persona que te deja para abajo, que se vaya en el nombre de Jesús. La persona que te dice abandona tu matrimonio, que se vaya en el nombre de Jesús. La persona que te dice que tú no vas a alcanzar tus sueños, que se vaya de tu vida en el nombre de Jesús. La persona que dice algo contrario a lo que Dios ha hablado acerca de tus hijos, que se vaya en el nombre de Jesús. No aceptamos ningún Jonás en nuestra barca, y que el Espíritu Santo ponga paciencia para que pienses a quién vas a invitar a tu barca. La paciencia es lo que te va a hacer vivir una vida plena. Que Dios te dé discernimiento, porque nosotros solamente tenemos focado en ganar dinero, en tener una vida mejor, que no digo que sea malo, pero el Espíritu Santo me trajo aquí para decir que el dinero no es un fruto del Espíritu Santo. No te enfoques en lo material solamente, porque el que cumple los principios, el que tiene los frutos, va a vivir una vida mejor de que aquel que tiene muchas riquezas en esta tierra. La paciencia te va a hacer analizar a las personas que dejamos y permitimos que entren en nuestra casa. Muchas veces estamos ahí, Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esto? Yo te sirvo, doy el diezmo en la iglesia. Y Dios solamente quiere que lo invites a Él, a que Él sea el dueño de tu barca. Porque en la barca que estaba Jesús durmiendo, ahí estaba Jesús el mismo, que lo despertaron, y Él manda que las aguas se calmen, que los vientos se paren. Ese es el único que nosotros tenemos que tener prioridad en nuestra barca. Que Dios te abra los ojos en esta mañana y salgas de aquí y digas, Señor, porque nosotros pensamos que tenemos que cargar a todo el mundo en nuestra barca. Pensamos que tenemos que ayudar a todo el mundo. Y a veces sacamos a alguien que está pasando un proceso, que es Dios el que ha permitido que esté pasando por eso, y tú quieres meterte donde Dios no te ha llamado. Y el que se mete en donde Dios no le ha llamado, ten cuidado, porque la lepra es contagiosa. Y si tú permites que personas con lepras entren en tu casa, le estás diciendo, lepra, puedes tocar la vida de mis hijos, puedes tocar todo lo que está en mi casa. Por eso es tan importante analizar y decirle, Señor, si hay algún objeto en mi casa que no te pertenece, revélalo, que yo lo echaré hoy. Si hay algún teléfono de alguna mujer que tengo que quitarlo de mi móvil y bloquearla, lo voy a hacer hoy. Si hay algún amigo que está hablando lo que no debería, bloquéalo hoy. Aquí solo es palabra. Si es para hablar de la vida de los demás, te bloqueo hoy. Porque la lepra es contagiosa. Y si permites que Jonás esté en tu barca hasta que no se vaya, la tempestad no cesará en tu vida. Y puedes orar, puedes pedir al Espíritu Santo, pero si no le haces caso y arrancas lo que Dios te ha dicho que arranques, no vas a vivir una vida de paciencia, una vida de calma, una vida de paz, una vida de amor. Porque nosotros no estamos aquí para jugar. El Espíritu Santo te llamó para vencer, y los que vencen no están jugando con las cosas de Dios.
Sansón empezó a jugar. Estaba ahí con la mujer y la mujer queriendo quitarle información y él sabiendo que la mujer quería quitarle información. Y él mentía. Y seguía jugando. Y los que juegan con la presencia de Dios, cuando necesiten la presencia de Dios, ni siquiera se van a enterar que la presencia ya se había ido hace tiempo. Y entonces empezaremos a clamar, y entonces empezaremos a orar, y empezaremos a decir: Señor, me has abandonado. Y el Señor te dice en esta mañana: yo he dado a mi hijo y ¿crees que te voy a abandonar? ¿O eres tú con tus actitudes que te alejan de mí? Porque Dios no se aleja de nosotros, sino que lo que nosotros cometemos pecado, eso sí nos aleja de la presencia de Dios. Que Dios te dé sabiduría, mi querido hermano, y que me la dé a mí, porque sin tener paciencia no analizamos a las personas y de verdad tenemos que tener cuidado. La palabra ya nos dice muchas cosas acerca de las personas que dicen ser una cosa y luego no lo son. Son lobos disfrazados de oveja y están entre nosotros, pero las reprendemos en el nombre de Jesús. Otro fruto del Espíritu Santo: amabilidad y bondad. ¿Por qué es tan importante tener estos frutos? Y me viene a la mente la parábola de Jesús que habla del buen samaritano. Las personas que no son amables y no tienen bondad jamás se pondrán en el lugar de las otras personas. Y hay personas que están heridas, personas igual que nosotros no merecemos ser rescatadas, pero que Dios te las pone en tu camino para que las cargues, las cuides, y si tienes que pagar un tratamiento, que las pagues. Porque el buen samaritano tenía condiciones, ¿o no? Tenía. ¿Tú crees que Dios pone personas delante de ti para que las sanes, para que las hables, si Dios no te da condiciones para que las levantes? Dios ha hablado muy fuerte en esta parábola, ha hablado del sacerdote. Pero gracias a Dios que el sacerdote nuestro aquí es poderoso. Él no te va a engañar. Los levitas, ¿no? El levita pasó y se echó a un lado. Pero Dios te vengo a profetizar una cosa sobre los levitas de esta casa: que si Dios pone a alguien delante tuyo, no tengas miedo. Yo te he dado poder y autoridad para que levantes al enfermo, que a través de las canciones que estén ministrando, cosas sobrenaturales van a ocurrir. Amén. Dios lucha con nosotros y nosotros muchas de las veces somos estas personas que nos echamos a un lado al problema de la persona. Hay personas que es como esta persona estaba casi muerta, sin nada, pero Dios te ha dado autoridad para que levantes a personas. De ahí está la importancia de no juzgar lo que están haciendo las personas, sino que nosotros tenemos que sanar sus heridas, nosotros tenemos que cargarlos y levantarlos. Esto es a lo que Dios te ha llamado, esto es a lo que Dios me ha llamado a mí, esto es lo que Dios habla muy fuerte en mi corazón, que tengo que acercarme aún más hasta Dios para tener fe, para sanar a los enfermos que pasen por la calle. Porque muchas veces nosotros pensamos que vamos a convencerlos hablando solamente de la palabra y las personas no entienden. Pero cuando las personas estén en la plaza y ven al mismo mendigo ahí calladito y tú le vais a decir a él: no tengo ni oro ni plata, pero lo que yo te tengo te doy, levantas en el nombre de Jesús, y se levanta esa persona, ¿tú crees que las personas de ahí no van a rendirse a los pies de Cristo? ¿Tú crees que Dios que Dios ha dejado de hacer milagros? Dios espera que nosotros nos acerquemos hasta su presencia y nosotros tendremos esa fe y nosotros haremos milagros en el nombre de Jesús. Tenemos que ser amables, tenemos que ponernos en el lugar de las otras personas. Yo le voy a decir mi ejemplo. Yo a veces caía a alguien, hacía algo y yo: Señor, eso nunca voy a hacer yo. Eso nunca. Madre mía, el hermano ha caído en eso. Pero Dios ha hablado: la misma debilidad de esa persona no es la debilidad que tienes tú. Y si tú no quieres caer, vigila lo que te hace pecar, vigila en lo que fallas, porque es muy fácil juzgar a alguien donde nosotros somos fuertes, pero cuando te pase a ti,
¿Qué misericordia vas a esperar que te lleguen a ti? Ponte en el lugar de las personas, no las juzgues, aunque hayan hecho cosas terribles. Dios nos llama a que nosotros tenemos que extenderle la mano y cargar, curar sus heridas. Y nosotros estamos llamados a eso, a cuidar de personas, a amar personas, no a juzgar personas. Para eso ya está el diablo. ¿Quieres quitarle el papel al diablo? No solamente se quita el papel al diablo, sino que al final esta persona que quita el papel al diablo va a terminar donde el diablo va a terminar, porque ya está determinado donde el diablo va a terminar. Pero si tú actúas como Satanás, tendrás el mismo final. Pero el Espíritu Santo te llama a que des fruto. El que no dé fruto, hermano, ya lo dice la palabra, será arrancado de la vid verdadera. Pero el que cumple, el que da fruto, aún dando fruto, viene el Señor y lo poda. Porque dice, este ha producido 10 frutos, muy bien, pero yo te he dado autoridad para que des más. Por eso Dios trabaja en nosotros. Por eso pensamos que somos apretados, porque Dios espera mucho más de nosotros. Dios espera mucho más de mí. Entonces yo tengo que espabilarme y estar más metido con Dios, porque cuando nosotros nos metemos con Dios, Él entra y hace su voluntad en nuestra vida. Otro fruto, la fidelidad. Quiero decir que la fidelidad construirá todo aquello que el dinero no puede comprar. Las personas piensan que pueden conseguir comprar a alguien y obtener su fidelidad, pero no es así. Y te voy a decir que la infidelidad te hará destruir todo lo que hayas conseguido con tu dinero. Dios me ha hablado mucho. Y aunque nosotros somos infieles con el Señor, Él permanece fiel con nosotros. La fidelidad te hará perder todo. La infidelidad te hará perder todo. Tenemos que ser fieles. ¿Cómo voy a mantener mi matrimonio si yo no soy fiel? ¿Cómo voy a mantener mi puesto de trabajo si yo no soy fiel a lo que he firmado en el acuerdo? Dios te llama a que tienes que ser fiel, porque las personas fieles son muy pocas a día de hoy. ¿En quién podemos confiar verdaderamente? ¿En quién puedo abrir mi pecado a alguien para que me ayude? Si esa persona, yo le ofrezco fidelidad, le abro mi corazón para que me ayude, y esa persona a lo mejor la contesta con infidelidad y se lo reparte a los hermanos de la iglesia. ¿Acaso puedo yo venir, yo Víctor, a confesar un pecado a algún hermano aquí y tener la seguridad de que ese hermano realmente va a orar y va a doblar sus rodillas por mí? ¿O va a abrir su boca y empezar a decir cosas? Eso es lo que pasa con las personas que pecan. A veces quieren volver a la casa de mi padre, pero no vuelven porque no confían en los hijos de Dios. Hay personas que han fallado, y yo he visto, y digo, yo no la puedo juzgar. Tengo que tratar de ayudar a esa persona, porque es una alma. No importa lo que haya cometido, tendrá consecuencias de su pecado. Pero Dios quiere que nosotros traigamos a estas personas y seamos fieles para que sean sanadas. Porque no hay enfermedad que Dios no sane. El Espíritu Santo nos llama a que tenemos que ser fieles. Fiel en tu casa, fiel en tu matrimonio. A donde vayas tienes que ser fiel. ¿Cuántos matrimonios rotos no hay a día de hoy? Es que nadie ni se quiere casar porque la estadística está tan alta que se va a divorciar las personas. ¿Para qué me voy a casar? Falta de fidelidad. La falta de fidelidad hace que la sociedad que estamos viviendo a día de hoy esté como está. No podemos confiar en los amigos. Difícilmente hoy es posible encontrar un amigo de verdad. Daniel tenía amigos fieles de verdad, que los amigos que él llamó para orar, no para que todos estos fueran bendecidos, pero para que Dios le diera la capacidad a Daniel de interpretar el sueño. ¿Cuántos amigos vienen y te llaman? Vamos a orar. Yo quiero ser ese amigo que coja a las personas y empiece a orar. Porque el amigo verdadero no es aquel que viene aquí el domingo y te dice que Dios te bendiga, que vaya bien, sino que aunque Él no vea problema en ti o en tu casa, Él te va a llamar a orar.
El amigo verdadero es aquel que te coge de la mano y dice, yo voy a ser fiel a ti porque soy tu amigo. Así como David era con Jonatán. Lo que te quiero decir es que Dios te llama para que seas fiel, para que seas un amigo verdadero, para que cojas a alguien y lo lleves hasta la presencia de Dios. Amigo no solamente es estar en las buenas, ni tampoco es solamente estar en las malas. Amigo verdadero es aquel que te acerca a la presencia de Dios. Otro fruto del Espíritu, la humildad. Hay personas que no aprenden nada en esta vida porque ya lo saben todo, son orgullosas. Entonces, ¿para qué voy a aprender de alguien si yo ya lo sé todo? Esta será la primera persona que se va a quedar atrás. El que no es humilde no reconoce su error ante Dios y al final acabará en el infierno. Porque todos nosotros podemos pedirle perdón a Dios y tenemos la seguridad de que si nosotros nos humillamos de verdad y alejamos el pecado de nosotros, Dios nos va a perdonar. O hay alguna cosa que Dios ha dicho, no hagas todo esto, ten cuidado. Hijo mío, ven hasta mí, porque yo mandé a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Tenemos que ser humildes, sobre todo en el matrimonio. Hay que ser humilde. Yo veo a mi mujer que tiene un corazón, pues para ella es más fácil decir perdón. Cualquier cosa, a lo mejor ni me ha afectado, pero viene y me dice perdón. Así es como Dios nos quiere a nosotros. Que aunque parezca que no hayas afectado a nadie o que la persona haya cometido la cosa mala contigo y que tú vayas hasta ella y le digas perdón, eso se llama humildad. Y una cosa que Jesús ha dicho en su palabra, aprendan de mí que soy manso y humilde. Si Jesús era humilde y tuvo que pasar todo ese proceso, ¿cómo crees que vas a pasar tu proceso si no eres humilde? Humilde es, aún viendo la circunstancia, viendo el sufrimiento, decir, me voy a humillar, porque a través de mi humillación personas estarán de pie. Porque cuando la madre se arrodilla y ora y se humilla ante la presencia de Dios, los hijos salen de pie, ¿o no? Cuando hay una guerrera que ora y se humilla ante la presencia de Dios, ¿tú crees que algo no se pone de pie? A lo mejor estás orando muchos años humildemente y aún no está de pie lo que estás pidiendo. Pero el Señor te dice, humíllate en mi presencia, porque hay día, hay fecha para que el milagro llegue a tu vida. Los que se humillan son los que alcanzan. Los humildes serán exaltados en un día. Y aquellas personas que no daban nada, las verán ahí arriba. Uy, ese no era el fulanito que estaba en la iglesia ahí calladito, nunca hacía nada. Mira dónde está ahora. Es que no se ha dado cuenta que esa persona era humilde de corazón. Y las personas humildes llegarán muy lejos en esta vida. Porque pocas personas en la historia de la humanidad han tenido la humildad de decirle, Señor, he fallado y he pecado, pero estoy aquí porque estás dispuesto a limpiarme. Y así como el hijo pródigo volvió a casa, así está Dios esperando a que sus hijos vuelvan. Humíllate, deja esa circunstancia, humíllate, deja de vivir lo que estás viviendo, porque lo que estás viviendo no es de la forma que Dios quiere que vivas. Dios tiene una vida plena, una vida maravillosa. Y entiendo ahora que casi soy padre y me pongo a imaginar cosas y me ha abierto los ojos. Así es como Dios hace con nosotros. Así como yo me imagino cosas para mi hijo, así es como Dios ha planeado cosas para ti. Y así como yo quiero lo mejor para mi hijo, más quiere Dios para tu vida. Y el último punto, el último fruto, dominio propio. Esto de aquí, se podría decir estar aquí hablando y hablando del dominio propio mucho. Nosotros sabemos que es importante dominarse. El que no sabe dominarse fácilmente caerá en pecado. El que no sabe dominarse fácilmente le entra la ira. El que no sabe dominarse fácilmente perderá todo lo que tiene. Porque dice la palabra del Señor
que la persona que no sabe dominarse es como una ciudad sin murallas. Antes la protección de las ciudades era la muralla, por eso trabajaban mucho para conseguir construir una muralla fuerte. Y Dios quiere que te domines, quiere que domines tus emociones, porque si yo no sé dominar mis emociones, ¿qué voy a hacer con mi vida? Si yo no consigo dominar mi necesidad de ser infiel a mi mujer, ¿cómo voy a tener un matrimonio? Si yo no consigo dominarme con el móvil para ver cosas que no tengo que ver, vas a dejar de hacerlo. Alguien viene a hablar contigo, a pedirte ayuda, y tú, sin saber controlarte, ya te pones enfadado y nervioso. Pero así como David, que no supo tener dominio propio cuando vio a esa mujer, y luego se enfadó cuando vino el profeta, este hombre hay que matarlo. Pero luego el profeta le dice, ese hombre eres tú. Nos enfadamos muy fácilmente, pero Dios te llama a que tienes que dominarte. ¿Tú crees que puedes gobernar grandes cosas si no sabes dominarte por nada? ¿Cómo Dios te va a entregar grandes planes si no sabes dominarte? Hay personas que Dios tiene cosas tan grandes y están pasando por un proceso tan grande para darte algo más grande, pero no están dispuestos ni a escuchar a los pastores. No están dispuestos a escuchar al hermano. No están dispuestos a escuchar la alabanza que es hablada aquí. Viene una persona, se prepara, predica una palabra que es Dios hablando con la iglesia y ni siquiera se acuerda de lo que fue predicada la semana pasada. Hay personas que no saben dominar sus ganas de irse a dormir cuando Dios justo te iba a revelar algo sobrenatural. Hay personas que no saben dominarse y por eso no van a alcanzar su milagro, porque Dios te ha entregado el milagro. Él te pone el proceso para que aprendas a dominarte, para entregar tu milagro, pero no quieres pasar ningún proceso y no quieres dominarte. Es fácil decirlo, ¿no? Dominarse. Yo realmente esto tengo que trabajarlo mucho, dominio propio. Pero Dios te llama a que te domines porque es un fruto del Espíritu Santo. Y el que no produce fruto será arrancado y echado al fuego. Básicamente no tenemos una alternativa a decir que no nos tenemos que dominar. Dios me ha hecho así y me voy a quedar así para siempre. Eso es mentira del diablo, porque Dios transforma. ¿Tú crees que Dios ha hecho cosas en ti y has vivido cosas en la vida? Vienes a la iglesia, Dios ha dicho que venga como esté y Dios me acepta así tal como soy y ya está. Sería muy fácil, pero Dios quiere producir un cambio en tu vida. Yo he visto personas que antes en el mundo eran una cosa, pero luego llegaron a la iglesia y realmente Dios transforma vidas. Dios realmente transforma vidas. Yo he visto personas aquí cuando era pequeño, y la gente piensa que los niños no se enteran de nada, pero se enteran de todo. Personas que entraban de una manera a la iglesia y hoy las estoy viendo predicando. Dios las ha llevado a otros lugares. Es importante saber dominarse, porque si el padre no sabe dominarse para corregir a su hijo, le creará marcas que estarán ahí toda la vida. Si yo no me controlo, domino sobre todo mi boca, que esto ya daría otro tema para hablar. Imagínate la importancia de saber dominarse. Domínate. Dios te ha dado poder sobre tu lengua. No aceptes ser así. Clama al Señor y dile: Señor, dame ese fruto porque quiero dominarme, Señor. Porque sé que las personas que entrarán en el reino de los cielos son las personas que saben dominarse. Pensamos que vamos a entrar al reino de Dios de cualquier manera, y Dios te dice que tenemos que tener estos frutos. Si no los tenemos, seremos echados al fuego. Y nosotros leemos esto: esto no lo quiero hacer, esto sí lo quiero hacer. El Señor ha dado una lista, y nosotros, si amamos verdaderamente a Dios, cumpliremos esa lista. Te invito a que te pongas de pie en este momento y
quiero orar por ti. No que yo tenga poder para hacer nada, pero quiero que Dios obre en mi vida. Porque si no estás dispuesto a tener estos frutos, yo quiero y que veas una transformación en mi vida para que así pueda yo contagiarte las ganas de servir al Señor. Porque yo no soy mejor que nadie, pero Dios me ha dado esta palabra para rescatarte de las garras de Satanás. Porque el que vive los frutos del Espíritu Santo, el enemigo no tiene autoridad sobre esa vida. El que cuida de la rama es Dios. Y como siempre digo, Dios no pierde batalla. Dios no pierde contra nada. Y si nosotros nos enfocamos en vivir lo que Dios quiere que vivamos, te puedo garantizar que tu casa no se va a derribar, que tus sueños se van a cumplir. La gente piensa que hablo por hablar, pero yo cuando veo la palabra y veo lo que tenemos que vivir, Dios quiere verte bien, Dios quiere verte lleno de amor, Dios quiere verte lleno de alegría, Dios quiere verte lleno de paz, Dios quiere verte lleno de fidelidad, Dios quiere verte lleno de amabilidad, Dios quiere verte, hermano, lleno de bondad, Dios quiere verte lleno de fidelidad, humildad y dominio propio. Dios te quiere ver así. Dios te ha dado la capacidad de producir esos frutos. Estamos en Dios y entonces nosotros tenemos autoridad para producir estos frutos en nuestra vida. Pero solamente haremos eso si estamos en la vid verdadera. El 15:6 de Juan: el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les concederá. La clave para vivir lo que nosotros le pidamos a Dios está en cumplir los frutos del Espíritu Santo. Si no estás viviendo lo que te gustaría vivir, lo que estás clamando al Señor, el Señor te dice: estás produciendo mis frutos. Si estás en mí, yo estoy en ti. Entonces tienes la capacidad de hacer cosas sobrenaturales. Y no tenemos otra opción si queremos que Dios haga realidad cosas que nosotros pensamos que son imposibles. Dios te ha dado la capacidad de producir esos frutos. ¿Estás en Jesús o no? Porque si estás en Jesús, estos son los frutos que Dios espera de nosotros. Estos son los frutos que Dios espera de cada uno de nosotros. Padre amado, te doy gracias, Señor, por tu santa palabra. Te doy gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. A partir de hoy, Señor, que yo venga a amarte, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Que yo venga a amarte más a ti, Señor, que a mi esposa, que a mi hijo. Que yo venga a amarte a ti, Señor, más que cualquier otra cosa. Y que mis hermanos, Señor, vengan a empezar a producir estos frutos, Señor. Yo sé que es un proceso y nada ocurre desde de la noche a la mañana. Entonces te pido que les des sabiduría, que les des inteligencia, que les des discernimiento, Señor. Que a partir de hoy ellos vengan a tener sensibilidad espiritual. Que todo aquello que no te agrada venga a ser cambiado de sus vidas. Pero todo aquello que el Señor quiere implantar en su casa, que sea firme para siempre. Cuando nosotros te servimos verdaderamente, Señor, es maravilloso. Cuando vemos a un hermano triste, Señor, tenemos que levantarlo y decir: tú puedes producir felicidad en tu interior. Si vemos a alguien que está sufriendo alguna dolencia, nosotros podemos en el nombre de Jesús sanar a esta persona. Señor, usa nuestras vidas porque quieres usar a cada uno de nosotros. Nadie es mayor, nadie es mejor que ninguno, Señor. Solo tu nombre, Jesús, es sobre todo nombre, Señor. Te pido, Padre Celestial, que uses la vida de cada uno de ellos y que ellos vengan a ser llenos de tu palabra. Vengan a ser llenos de tu presencia, Señor. Porque la humanidad necesita ver los frutos del Espíritu Santo caminando por la calle. Señor, usa la vida de cada uno de ellos y que se acuerden de esta palabra, y toda falta de memoria que se vaya ahora en el nombre de Jesús, porque el enemigo quiere borrar tu palabra de la vida de ellos, Señor. Pero tu palabra
no pasará, Señor. Todo pasará, pero tus palabras permanecerán, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Ayuda a mis hermanos, Señor, para que ellos ayuden a otros en el nombre de Jesús. Amén, Señor, te doy gracias.